Pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión. Estamos dentro del capítulo de los sistemas institucionales, ¿no? de transparencia. Creo que me tocó a mí comenzar en su día, hace unas semanas, con el asunto del Consejo de Europa. Y hoy me toca exponer un caso concreto, que es el sistema sueco de transparencia, ¿no? Y creo que es interesante. Evidentemente, pues cualquier país es susceptible de comparación, de tomar como punto de referencia, pero en este caso concreto, Suecia creo que tiene el valor añadido de su valor pionero. O sea, vamos a ver que es un sistema, es un país en el que se lanzaron, ¿no? Han apostado desde siempre, ¿no? Por el tema de la transparencia, la libertad de información, tanto en su vertiente de difusión de la información como en su vertiente de acceso a los documentos, ¿no? Bueno, entonces en mi exposición pensaba estructurarlo en estos 4 puntos. El primero es introductorio. Dado que presentamos un país, pues se trata de hablar del marco, ¿no? Las líneas mínimas históricas, políticas, ¿no? Para situarlo. Luego dedicaré un epígrafe pues precisamente a ese carácter de vanguardia de Suecia como defensora, ¿no? de la libertad de prensa y todo lo que eso conlleva, porque al final creo que una de las cosas que pone de relieve toda la exposición que vamos a ver y el sistema que vamos a ver es cómo la importancia de Suecia o del sistema sueco en cuanto al acceso a la información proviene de su gran apuesta o de su gran defensa de la libertad de prensa y de expresión. Esas libertades son las que luego que hacen formar una opinión pública libre y en ese sentido encaja muy bien el que en esa formación libre de la opinión pública haya posibilidad de encontrar, ¿no? Identificar y poder obtener información allá donde se encuentre, ¿no? Para precisamente poder formar esa opinión. El tercer apartado será más el régimen jurídico concreto, pues la normativa que en Suecia regula esto, donde ahí la idea que voy a... porque al fin y aquí una cosa que ocurre es que todos los sistemas terminan de alguna forma copiándose muchos a otros, ¿no? Y cuando España lanza su ley de transparencia, aunque sea tarde en el 2013, pues evidentemente mira lo que se ha hecho en otros países alrededor. Y entonces muchos ya no son temas tan innovadores, ¿no? El acceso a la información pues es una cosa que existe ya en muchos países y demás. Y quizás en ese sentido lo que llama la atención del sistema sueco es que es un sistema menos formalizado o procedimentalizado que en otros países. Aquí en España enseguida entramos con el procedimiento, ¿no? Iniciación, plazo, no sé qué, y eso es algo que, digamos, de lo que el sistema sueco en principio carece con más, es mucho más abierto, mucho más informal. Se pide la información y se facilita, pero sin tanto regulación pejiguera de plazos, condiciones, estipulaciones, ¿no? Es mucho más, en ese sentido, más flexible. Claro, para que eso funcione tiene que haber, y esa es una de las conclusiones que extraeremos, para que el sistema ese funcione tiene que haber mucha cultura de la transparencia. O sea, ya no se trata de que la regulación sea buena, porque la regulación muchas veces, las leyes te pueden prometer el oro, te pueden prometer el cielo, pero luego la realidad es que no. Y en cambio da la impresión de que en Suecia lo importante es la tradición histórica, ¿no? Que les ha llevado a donde están. Y por eso, aunque si analizásemos esa regulación jurídica, podríamos decir con ojos de jurista español, decimos, bueno, aquí hay muchos agujeros, podríamos decir, ¿no? Pero claro, es que lo importante es que el sistema funcione, ¿no? Y viceversa, ¿no? Lo importante no es que una ley sea muy buena, sino que la ley se aplique, que a veces no es tan cierto. Bueno, y al final, pues, sobre todo algunas sentencias que son siempre las que iluminan la práctica, ¿no? de cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, entonces, respecto de lo primero, el marco, pues os presento a Suecia. Todos conocéis. ¿Habéis estado en Suecia? Los presentes. Los ausentes no sé si... Pero ¿alguno ha estado?
¿Conocéis el país? No. Bueno, es uno de los países que vale la pena visitar. Yo he estado una vez, estuve un verano y verano es el momento para visitarlo, claramente. Pero vale la pena. Estocolmo, ¿no?, que es la capital, que sobre todo es un sitio fantástico, ¿no? Bueno, entonces en la península de Escandinavia pues ocupa ese papel central, pues el lengüeta principal. Sabéis que además, bueno, sus países colindantes, ¿no?, Noruega y Finlandia, pues mientras Suecia tiene esos 10 millones de habitantes, los otros más o menos la mitad, 5 o 6 millones, ¿no? Los noruegos, con lo cual, digamos, es el país más importante en Escandinavia. Y analizando un poco la historia, siempre ha tenido ese papel un poco central. Por referencia a Suecia, se van anexionando o separando los otros reinos, ¿no? Pero Suecia siempre ha sido como el poder fuerte dentro de Escandinavia. Y es un país bastante deshabitado, porque, bueno, 10 millones de habitantes, la capital es Estocolmo, 1 millón, y luego tiene ciudades de 600.000 habitantes, una cosa así, ¿no? Y sobre todo situadas en el sur, claro, conforme vamos al norte es más inhabitable, ¿no? Y fijaros que la superficie, pues España es un poquito más grande, ¿no? Pero en fin, más o menos medio millón de kilómetros cuadrados, con lo cual la densidad de población es bajísima y desde luego conforme vas subiendo hacia el norte, pues mucho más. Bien, más importante quizás sería esto en el contexto, o sea, entender Suecia es un país, bueno, pues incorporada a las grandes organizaciones internacionales de estados en las diversas materias, ¿no? Bueno, quizás de aquí que no está la OTAN, ¿no? Pero sí está la OSCE, ¿no? Pero bueno, entonces, sobre todo, Suecia pertenece a la Unión Europea, es posterior a España su incorporación, es del año 95, y la razón de su tardía incorporación es esta, ¿no? La EFTA. La EFTA es la European Free Trade Association, o sea, la Asociación Europea de Libre Comercio, que fue creada en el año 60 como alternativa a la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea nació en el 57, el Tratado de Roma, y digamos aglutina, bueno, fue después empezando con el Benelux, el centro de Europa, y fue ganando en expansión hasta aglutinar los países europeos. Pero como alternativa a ese conato de lo que es la Unión Europea nació la EFTA, con los países alternativos. Llegó a tener en su apogeo, yo creo que llegaron a ser hasta 10 países, ¿no? Pero estaban sobre todo los países nórdicos, también Suiza, que siempre ha tenido un papel como más independiente, ¿no?, de la Unión Europea, Reino Unido fue de la EFTA, Portugal fue de la EFTA, en fin, diversos países que no estaban incorporados a la Unión Europea. Y conforme se fue produciendo el trasvase de países que se iban incorporando a la Unión Europea, pues iba vaciándose la EFTA. De tal manera que la EFTA ha quedado hoy reducida a Suiza y el Principado de Liechtenstein, y luego quedan Noruega, que está fuera de la Unión Europea, e Islandia. Y entonces a eso ha quedado reducido la EFTA, ¿no? Y el resto de países, como pues eso, Finlandia o Suecia, pues han pasado a la Unión Europea, ¿no? Es también miembro del Consejo de Europa y por tanto aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que conocemos bien por la clase anterior, y veremos también alguna sentencia, ¿no? Bueno, forma parte del espacio económico europeo. Ese concepto, precisamente el espacio económico europeo, lo que trata es de sumar el ámbito EFTA y el ámbito Unión Europea a efectos de libertad de circulación, ¿no? Y bueno, pues pero en ese sentido, digamos, ahora es casi superflua, por el hecho de estar en la Unión Europea, pues está en el espacio económico europeo, salvo Reino Unido. Lo que no está es en la eurozona. Exacto. Y Suecia no está en la eurozona. No. Cierto. Es una reminiscencia de la EFTA, ¿no? También puede ser. Sí, de ese ambiente independiente, ¿no? De verse un poco... no son Europa continental, ¿no? Bueno, igual que Reino Unido, ¿no? Y pues efectivamente, ¿no? Bueno, Fondo Monetario Internacional, la OCDE,
países ricos, podríamos decir, ¿no? Y que apuestan por el desarrollo económico, Naciones Unidas y la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que es un poco perfil seguridad, ¿no? y defensa, ¿no? en ese ámbito, ¿no? Bueno, aquí en el mapa podemos ver, ¿no? Estocolmo. Estocolmo como veis aquí, es como un sumatorio de islas. Cuando uno y es muy allí utilizan el barco casi como taxi. O sea, hay que tener coche y barco para moverse, porque aunque hay muchos puentes y tal que unen las diversas zonas, ¿no? Para poderse mover, ¿no? Pero es todo como una constelación de islas o de zonas y es precioso el poder llegar. A Estocolmo llegan muchos transatlánticos estos gigantes, ¿no? de pasajeros y Sverige, ¿no? Como se pronuncia más o menos en sueco, o en ese sentido suena, ¿no? Bueno, y un tema muy importante, Suecia es rival de España ahora en el grupo para la Eurocopa, ¿no? Entonces, en fin, tendremos que batirnos con los suecos y disputar, se supone, la cabecera de grupo, ¿no? Bueno, entonces, históricamente, ya esto que he dicho al principio del papel central de Suecia en la historia de Escandinavia, porque siempre ha sido como un poder fuerte, así como Finlandia y Noruega han perdido la independencia, ¿no? O han sido territorios Suecia nunca ha sido territorio de un tercer estado, ¿no? En sus orígenes pues nos remontamos a esa época vikinga, se data del 793, más o menos cuando comienza la Edad Media, ¿no? en Europa, pues eso son la época vikinga en Suecia hasta el 1063, ¿no? Es la época y pueblo fuerte de saqueos y con voluntad expansiva, ¿no? y que tenía aterrorizada buena parte de Europa, ¿no? Hacia el siglo XII comienza la cristianización, llega la cristianización a ese territorio, que como veremos luego, apostó por la reforma luterana, y digamos la iglesia que predomina en Suecia es la iglesia evangélica, ¿no? La iglesia evangélica luterana, ¿no? Ellos suelen destacar como punto importante desde el punto de vista jurídico este texto, el Landslag. Lag es ley, ¿no? La ley de la tierra, ¿no? La ley del país, que es un código de leyes aprobado por el rey Ericsson en el siglo XIV, 1300... No sé el año, no recuerdo el año, y que realmente ha sido su referente normativo hasta la aprobación del Código Civil, ya en la época contemporánea. De alguna manera, como en España, aunque no lo he podido examinar, ¿no? Esa ley de la tierra, ¿no? Pero de alguna forma un poco como las partidas de Alfonso X el Sabio, que aquí en España pues, que eran un poco recopilación de leyes y que han perdurado hasta la novísima recopilación de 1804, y luego eso es lo que se recogió en nuestro Código Civil, ¿no? En 1889, ¿no? Bueno, el momento de mayor apogeo en la historia de Suecia se sitúa en el siglo XVII. Si volvemos atrás con el mapa, porque en aquella época Suecia contaba con Finlandia como territorio propio, como una especie de condado anexionado a ello, parte de Noruega, algo de Estonia y Letonia, algo también de Dinamarca y por aquí del norte de Alemania, Polonia, ¿no? Entonces, eso es lo que se llegó a conocer como Imperio Sueco. Ponemos como fecha la Paz de Westfalia de 1648 y luego el Tratado de Roskilde de 10 años después, de 1658. Es el momento de mayor plenitud o de mayor expansión territorial de Suecia, ¿no? En el siglo XVII. Situación a la que tiene como contrapunto pues, esa llamada la Gran Guerra, que en realidad es un sumatorio de guerras. En 1700, digamos, los enemigos de Suecia atacan por diversos frentes, ¿no? O sea, Rusia es siempre como el gran enemigo, ¿no? en ese norte, pero también Noruega y Dinamarca
intentaron recuperar y recuperaron sus territorios, y por otro lado Westfalia y Polonia también atacaron o digamos presionaron, ¿no? desde el sur, ¿no? Y más o menos, digamos, fruto de quedó con la extensión que vemos ahora más o menos en la diapositiva, ¿no? Bien, es importante de ese periodo, tras la Gran Guerra, se abre lo que ellos llaman la Era de la Libertad. La Era de la Libertad, que llega a 1772, es un periodo en el que cobra especial protagonismo el Parlamento, el Riksdag, que es como ellos lo llaman a su Parlamento, o en su momento surge históricamente como dietas. Los parlamentos son no son ni siquiera de presencia continua, sino que son de reunión periódica de representantes de la burguesía, la nobleza, el campesinado, incluso el campesinado, ¿no? Y bueno, pues de diversos estamentos, y se reúnen para decidir y van teniendo competencias que en principio son de freno para la actividad impositiva, o sea, el poder impositivo que está en manos del rey, y poder por lo menos tener el derecho de ser consultados, ¿no? De ser y de poder. Y ya el gran logro muchas veces de los parlamentos es el derecho de veto, el poder incluso ya vetar, ¿no? Entonces ellos hablan de esa era de la libertad porque es una era en la que el Parlamento tuvo verdadera capacidad bueno, no sé si es correcto hablar así, ¿no? Pero de tutear al rey en el sentido de actuar como contrapoder del monarca, ¿no? Y eso y entonces funcionó el sistema bipartidista, los hats y los caps, que supongo que obedecería un poco algo de la indumentaria, ¿no? Pero en fin. Y la era de la libertad, bueno, es muy importante porque en esta era de la libertad se aprueba la primera ley de libertad de prensa. Luego la examinaremos, ¿no? Entonces, esa ley de 1766, que es como la joya, ¿no? El primer hito en la historia y que tiene lugar aquí en Suecia, pues se aprueba precisamente en este contexto, donde el rey sanciona una ley aprobada por el Parlamento en ese sentido de abolir la censura y de permitir el acceso a la documentación pública, ¿no? Entonces, ahora bien, no duró mucho. La ley es de 1766, en el 72 accede como rey el rey Gustavo y empieza, después de la era de la libertad, la edad gustaviana, ¿no? O algo así, y es un poco la recuperación de los poderes más bien absolutos, ¿no? del rey. A mí me recordaba, como aquí en España, con Fernando VII, pues eso, aquí tuvimos primero la Constitución, la Pepa, ¿no? La Constitución de 1812, muy loada o ensalzada, y además en un momento de resistencia contra los franceses, ¿no? Pero el rector, tras el trienio ese liberal que hubo de 1820 a 1823, vuelve Fernando VII, el rey, abolió la Constitución, ¿no? y digamos, hubo un paréntesis de vuelta al absolutismo monárquico, ¿no? Bueno, pues aquí más o menos esta historia la han tenido también los suecos con el rey Gustavo III. Bueno, y luego también destacar que ya en el siglo XIX, 1809 es una fecha importante, podríamos decir que es el nacimiento de la Suecia moderna, la aprobación de la Constitución sueca es de 1809, aunque ahora veremos las peculiaridades que tiene ese documento, pero a la vez supuso la pérdida en el Tratado de Fredrikshamn, la cesión de Finlandia a Rusia. Toda esa parte pasó a depender de Rusia. Luego, posteriormente, Finlandia se independiza de Rusia precisamente con la Revolución Rusa. En 1917 ya recupera, ¿no? como su autonomía como país, ¿no? Pero digamos, Suecia la pierde en 1809. Y en cambio, en este siglo XIX, lo que hace Dinamarca es ceder Noruega a Suecia. Y entonces Suecia, durante este periodo del siglo XIX, cedió Noruega a Suecia. Noruega se rebeló y fue invadida como para confirmar o para callar esa rebelión, ¿no? Y desde entonces, a lo largo del siglo XIX, Noruega fue una especie de reino hermanado, formalmente dependiente de Suecia, ¿no? Y esa situación terminó en el año 1905.
donde, digamos, firmaron otra vez la separación, y es la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Y luego del siglo XX, pues creo que es relevante destacar la neutralidad de Suecia en las guerras mundiales, y eso además ha contribuido a su desarrollo industrial potente, un poco sin tener esas recesiones fruto de la aniquilación que produce la guerra, ¿no? Bueno, Suecia es un país donde la industria tecnológica es importante y tiene cierta industria potente. Bueno, ¿dónde ha quedado Nokia? Pero en fin, Nokia fue un imperio, o Ericsson o tal, tiene empresas del sector relevantes, ¿no? Precisamente hablando de lo económico, siendo un país pequeño, pues ocupa el puesto 23 en el mundo, que, bueno, pues eso no está mal para la dimensión que tiene, ¿no? Y lo que tiene es un nivel de vida altísimo, ¿no? Es el 12º país del mundo por renta per cápita, casi doblando a España, prácticamente, ¿no? Entonces, eso me parece que es bastante revelador, ¿no?, del Producto Interior Bruto en proporción a la población que tienen, ¿no? También está muy bien situado en cuanto al índice de desarrollo humano, que es un índice que elabora Naciones Unidas y que combina diversos elementos relacionados con la salud, la educación y los ingresos. Entonces, en Suecia la esperanza de vida es alta, 82,4 años, por lo menos en los datos que yo he consultado. En España tenemos la suerte, no sé por qué, somos un país especialmente agraciado, ¿no?, en esto de la longevidad. Estamos todavía unos años, no sé si estamos ya en 87 o una cosa así, en fin, pues se vive bien, ¿no?, en el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, la esperanza de vida de todas formas es alta, la tasa de mortalidad es baja, 9 por 1000. Bueno, pues eso, que es la tasa de muertos respecto del total de la población, ¿no?, en un año, ¿no? Y la renta per cápita ya lo hemos manejado. Entonces, el resultado es que, bueno, pues tiene un índice de desarrollo humano que le sitúa en el 8º puesto del mundo, con 0,93 puntos. España, por ejemplo, pues tiene 0,89, porque también, bueno, aunque no tenemos una renta per cápita tan alta, pero la esperanza de vida y la calidad de vida en España es buena, ¿no? Creo, ¿no?, que podemos enorgullecernos de ese dato, ¿no? Y sobre todo, bueno, con independencia, digamos, de datos concretos o de tal, creo que esto es la clave, ¿no? O sea, que Suecia es expresión paradigmática del estado del bienestar. El welfare state es un Estado que se preocupa por el bienestar y el bienestar de los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Y entonces, con la peculiaridad de que Suecia, al ser una población reducida, tiene la ventaja de poder tener un nivel medio muy alto, ¿no? Entonces es un paraíso socialista en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces en el instrumento de gobierno, que es el primero de los documentos que forma parte, que integra la Constitución sueca, se dice, y me resultó clarividente al leerlo, ¿no?, que el bienestar personal, económico y cultural del individuo es el objetivo fundamental de la actividad pública. O sea, el poder público, el sentido que tiene es el bienestar en todos los órdenes de la población, ¿no? Esto es compatible, este socialismo, este modelo del bienestar sueco, es compatible por otra característica que enseguida aprecias, ¿no?, cuando analizas un poco el país. Es un país muy individualista, ¿no? Exalta mucho esto que ahora también empezamos a ver en España, pero cómo el individuo se independiza de la familia prontísimo, ¿no? O sea, irse a la universidad es ya como... Esto pasa en Estados Unidos, pero también por las razones, podríamos decir, de las grandes distancias. Uno no estudia en la universidad del pueblo, ¿no?, sino que pasa a otra universidad y eso ya supone salir de, ¿no? En Suecia no hay tanta separación, no son tantas las distancias, ¿no? Pero enseguida incluso el Estado te facilita los medios para que el joven pueda sostenerse, ¿no?, y pueda vivir de manera independiente, ¿no? Y es un país, bueno, eso creo que también por cultura, por películas, por tal, ¿no?, tiene ese carácter independiente. Bueno, desde el punto de vista político, pues eso se traduce, ese modelo de la socialdemocracia, ¿no? El modelo socialista y apuesta claramente por la democracia, por la igualdad, ¿no?, de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos y demás, ¿no?
También, pero es un país que junto a eso, y eso es común con España, ¿no? Monarquía parlamentaria, y tiene mucha Suecia siempre ha sido reino, y siempre ha tenido ese rey como jefe del Estado, ¿no? Aunque ahora el jefe del Estado haya quedado vaciado de competencias políticas decisorias, ¿no? Y tiene un papel representativo y demás, ¿no? Pero menor que el que tiene en España. O sea, me ha llamado la atención, por ejemplo, en Suecia el rey ni siquiera firma las leyes. Aquí las leyes formalmente es un tema protocolario, ¿no? Pero el rey Juan Carlos pues firma las leyes del perdón, el rey Felipe, ahora me hemos cambiado, estaba yo. Firma las leyes, ¿no? En Suecia ni siquiera eso. Y por ejemplo, después de las elecciones y la formación del Parlamento, no es el rey el que hace las consultas con los líderes para proponer quién debe de intentar formar gobierno. Eso lo hace el portavoz del Parlamento, pero no, el rey incluso está despojado de esas funciones, ¿no? O sea que es todavía una monarquía mucho más separada, podríamos decir, de la vida política del país, ¿no? Bueno, muy importante, todo gira en torno al Parlamento. Además, es un Estado centralizado, no hay autonomía. También se entiende por la estructura de la población, pues está bastante concentrada al sur, no tiene mucho sentido esa separación, ¿no? Pero ni siquiera Estocolmo, que yo sepa, tiene como un estatus, una ley de capitalidad o un estatus especial, sino que, bueno, o como distrito federal o como, no sé. En ese sentido es un Estado centralista. Y entonces el Estado central es fuerte y luego hay el régimen local en dos niveles, ¿no? El de los condados y el de los municipios. Pero tienen bueno, competencias muy subordinadas, ¿no? O sea, casi todas las competencias importantes las ejerce el Estado, ¿no? Bueno, entonces el Parlamento fue bicameral en tiempos, pero en el último siglo pues ya se optó, ¿no? Por un modelo de Cámara Única que tiene 349 escaños. Esto es gracioso porque inicialmente eran 350, precisamente, o sea, igual que en España el Congreso, ¿no? que tiene esos 350. Pero tuvieron una crisis en los años 70, no sé si en las elecciones del 76 o por ahí, ¿no? Donde hubo verdadero empate técnico a 175 entre los dos grandes partidos. Siempre ha habido mucho bipartidismo, ¿no? En Suecia, y entonces provocó una verdadera crisis, ¿no? De no poderse, de bloqueo, ¿no? en la formación de gobierno. Estuvieron 2 años ahí de interinidad, y por eso decidieron reducir un escaño a 349 para que no haya posibilidad de empate, ¿no? El Partido Socialdemócrata, que ha sido siempre el hegemónico, el más en todo la evolución, por lo menos la historia reciente, ¿no? de Suecia, digamos, ha ido perdiendo apoyos en los últimos tiempos, y en las últimas elecciones que se celebraron en septiembre de este año, hace pocos meses, pues el resultado fue este. Bueno, fijaros que otra vez prácticamente empate, ¿no? Del Partido Socialdemócrata y la alianza que es el centro-derecha, ¿no? Varios partidos allí unidos en la alianza, ¿no? Entonces prácticamente un 30%, un 30 y tantos por ciento, ¿no? de los votos para cada una de las formaciones. Y entró ya entró, los demócratas suecos es la extrema derecha sueca, o el partido más radical, más tal, que entró en el Parlamento ya en el año 2000, si estamos en el 2010, ¿no? Hace ya 8 años, pero ya en estos resultados se ha disparado a 62 escaños, ¿no? De simplemente tener presencia unos cuantos diputados a tener una presencia que podía haber hecho cambiar el gobierno, porque el gobierno sigue gobernando el Partido Socialdemócrata, pero hubo sus momentos de incertidumbre ahora en octubre, ¿no? En las formaciones de gobierno, por si los demócratas suecos podían apoyar a la alianza para dar el vuelco, ¿no? Pero bueno, y entonces, como pongo aquí, bueno, el presidente es Stefan Löfven. Pongo aquí el dato del sueldo. El sueldo, bueno, no es escandalizante, pero sí es sensiblemente superior, ¿no? Al del presidente. Siempre, claro, pongo como referencia a mi propio país, ¿no? Pero es como el doble, ¿no? Prácticamente de lo que cobra el presidente del Estado, el presidente del gobierno en España, ¿no? Y bueno, entonces ha conseguido enlazar su segundo mandato, ¿no? Bueno, quizás no sé muy bien, ese es Stefan Löfven,
Este es el rey Carlos XVI. Y estos son, bueno, entonces sus hijos, la princesa Victoria y el príncipe Carlos Felipe. Y entonces lo curioso es que siendo él mayor, ella es mayor y por tanto es la heredera del reino, ¿no? Porque desde el año 1974 se cambió la ley para hacer igualdad, ¿no? del hombre y la mujer en el acceso, ¿no? a la corona. Y entonces, bueno, digamos que pues, cuando termine el reinado del rey Carlos, pues le sucederá la reina Victoria, ¿no? Y aquí tenéis el gobierno sueco actual. Llama la atención, bueno, lo informal de la indumentaria, ¿no? Aquí enseguida nos pondríamos, ¿verdad? Y aquí no se ve muy bien en la foto, pero a mí me llama mucho la atención los zapatos del ministro de Educación, que es este, y qué os iba a decir, bueno, y el número. Yo he contado 23. Creo que no todos tienen como el mismo rango de ministros, pero para un país tan pequeño, 23 ministros son muchas carteras, ¿no? Relativamente, ¿no? Para lo que está. Bueno, y un apunte ya para terminar esta parte introductoria sobre fuentes del derecho. Entonces, saber que en Suecia tienen constitución, pero la Constitución está formada por leyes fundamentales, ¿no? No es como las constituciones que estamos acostumbrados a conocer, de un texto único y unitario, sino que son, en concreto, 4 leyes fundamentales, ¿no? Que tienen ese rango y que se han aprobado en momentos distintos, ¿no? Y que entre ellas, empaquetadas o forman, tienen esa calificación de ley fundamental y, por tanto, de rango constitucional, ¿no? Fijaros, bueno, en España, en el régimen anterior, con Franco, eran las leyes fundamentales. Entonces eran 7 leyes, la Ley Orgánica del Estado, se llamaban así leyes orgánicas, no por ser como las que llamamos ahora leyes orgánicas, sino porque eran como leyes fundamentales o leyes superiores, ¿no? Bueno, la de la sucesión, la del Estado, la de tal, ¿no? Bueno, pues aquí un poco lo mismo. También me recuerda el caso de Alemania. En Alemania la Constitución la llaman la ley fundamental. La ley fundamental de Bonn, la razón que tiene es que se decidió llamar ley fundamental y no constitución en 1949, al término de la guerra mundial, porque Alemania estaba dividida. Y entonces, como diciendo, Alemania está incompleta. Entonces aprobamos una ley que es la ley fundamental, pero no renunciamos a... Y, entonces, y ahora, bueno, pues digamos ahora indistintamente es la Grundgesetz, ¿no? la Constitución, ¿no? Pero también a veces en los textos pues se sigue hablando de la ley fundamental, ¿no? Porque realmente, claro, fue anexión, ¿no? Fue integración, ¿no? De la República Federal al reunificarse, ¿no? Con la Alemania de nuevo. Entonces, por debajo de las leyes fundamentales están las leyes ordinarias, mandatory laws, que es lo que llamaríamos aquí leyes del Parlamento, ¿no? Y están junto a ellas las leyes delegadas, que es ese fenómeno de la legislación delegada, es decir, la habilitación al gobierno para legislar, para dictar normas con rango de ley. Esto aquí lo llamamos decretos legislativos, cuando es legislación delegada. Y luego también el gobierno tiene esa capacidad del decreto ley, o sea, de dictar normas con rango de ley en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando el gobierno dicta leyes por delegación, pues son leyes delegadas, ¿no? Facultative laws. Y luego por debajo están, entonces el gobierno le reconoce la Constitución potestad reglamentaria, ¿no? Para dictar regulations y además el gobierno puede delegar o subdelegar en autoridades inferiores la aprobación también de disposiciones de carácter reglamentario, ¿no? Entonces por eso hay como reglamentos de 2 niveles, ¿no? Los que provienen del gobierno, el órgano más alto, y luego los de órganos inferiores, ¿no? Y entonces, bueno, entonces eso, efectivamente el gobierno en autoridades locales o en agencias administrativas pues puede dar esa competencia. Bueno, entramos, entonces, segunda parte, hemos dicho, ya lo hemos avanzado, que Suecia y en general los países nórdicos pues reclaman ser estudiados en un máster sobre transparencia y acceso a la información, pues porque precisamente por esos 2 elementos, ¿no? Su trayectoria histórica
Y sobre todo eso que decíamos, ¿no? Lo de la cultura, la interiorización de esa necesidad de que la información fluya para la libre formación de la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la trayectoria histórica, pues ya lo hemos avanzado, esa ley de 1766, ya 2 siglos y medio de existencia, y que llama la atención, porque efectivamente es en época todavía del absolutismo, ¿no? en general en Europa, pues se aprueba una ley que abole la censura y vas a encomendar a los propios autores y a los propios editores de noticias la responsabilidad por lo que publican, ¿no? Y ya no es... Bueno, aunque yo creo que mantuvo la ley de 1766, mantuvo la censura eclesiástica, o digamos desde el punto de vista teológico, ¿no? de las cosas que se publicaban, ¿no? Pero en cuanto al resto de materias se proclama, ¿no? como esa libertad de difusión. Y luego, en cuanto a la interiorización, pues podemos decir que precisamente por esa tradición pues existe esa cultura de la transparencia, digamos, y de muy poca transigencia con la corrupción. Cosas que estamos pues mucho más acostumbrados. Aquí, aunque bueno, llueve continuamente, ¿no? Van saliendo nuevas noticias o van como escándalos de mucho volumen, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En cuanto a la dimensión de esa corrupción, ¿no? Y en cambio en Suecia, pues digamos, pequeñas cosas generan verdaderas responsabilidades, ¿no? Y hay una tradición democrática mucho más consolidada, ¿no? De he metido la pata, me voy, ¿no? Aquí es esto que es más latino, ¿no? Del aferrarse al puesto, del tal, de intentar resistirse hasta el final, aunque cuando ya y entonces consigues que el daño esté hecho, porque el deterioro que ha habido es tal, y encima pierdes el puesto al final porque no es sostenible la situación, ¿no? Pero bueno, y entonces en ese sentido pues creo que es un país de referencia, aunque, en fin, en todas partes cuecen habas, veremos algo al final de la clase, ¿no? Y entonces, bueno, y eso se traduce en que la Constitución sueca, no es por casualidad, toma como pilar verdaderamente la libertad de prensa y de expresión. O sea, podríamos decir, aquí en España la libertad de prensa y de expresión son derechos fundamentales, pero no tienen, no sé, una sobrevaloración bueno, igual que está, pues por supuesto, el derecho a la vida, la libertad de asociación, el derecho a la educación, el tal, son un derecho fundamental más, ¿no? Pero en cambio, en Suecia son como los verdaderos derechos fundamentales, ¿no? Y luego, evidentemente, están los demás, ¿no? Pero se asienta el modelo socialdemocrático sueco sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, y eso se plasma, como ahora veremos, en la propia Constitución. Bueno, fruto de eso es también la cultura de rendición de cuentas, ¿no? Poco a poco estas cosas van empapando, ¿no? La realidad de los demás países como España o de nuestro entorno, ¿no? Pero todavía hay mucho que ganar, ¿no? Y en cambio, digamos, creo que lo llamativo, ¿no? del caso sueco es que tienen mucha más tradición en ese sentido de rendición de cuentas. Y luego también otro campo que está aquí todavía más incipiente, menos incoado, es el tema de la transparencia en el sector privado, ¿no? Tanto empresarial como organizaciones no gubernamentales, pues bueno, digamos, esa necesidad de actuar también con esos valores, ¿no? de la transparencia y de la no ocultación de información, esa importancia de que las empresas, bueno, yo espero aquí no pecar de ingenuo porque mis referencias, pues eso, digamos, son de las cosas que he leído, ¿no? Pero hay mucha más voluntad por parte de las empresas de informar a los empleados, ¿no? O de tenerles, de que haya canal de comunicación, ¿no? Aquí hay normalmente, sobre todo en las grandes empresas, hay mucho más frentismo, ¿no? Los trabajadores y sus sindicatos, ¿no? Frente a la patronal y digamos siempre un poco empuja, ¿no? Da la impresión, por las cosas que leo, que hay mucha más reconocimiento de derechos a efectos de información, ¿no? por parte de los empleados de las empresas en el sistema sueco, ¿no? Que en el nuestro. No sé por qué leí esto, ¿no? De que Ericsson
Pues eso, pues ha sido la primera empresa en el año 2011 en incorporar como suyos esos principios de Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos. Entonces, bueno, es un documento de Naciones Unidas, no es demasiado largo, es un folleto de, no sé, 20 páginas o así, en los que recoge pues, una serie de principios o reglas, ¿no? para que los derechos humanos, digamos, permeen o estén presentes en las empresas, ¿no? Y digamos, pues eso, Ericsson lo ha adoptado y en un ranking de transparencia internacional pues ocupaba la 8ª posición en el mundo de las empresas más transparentes, ¿no? Bueno, y todo esto, igual que en el sector empresarial, pues también los ciudadanos, digamos, tienen esa conciencia de exigir, ¿no? de poder reclamar, ¿no? ante el poder público y ante el poder empresarial, pues digamos, el ejercicio de sus derechos en materia de libertad de expresión, ¿no? y de acceso a la información. Bueno, creo que es importante en explicar esto que ya hemos ido tocando, ¿no? de alguna forma, que es la cuestión de la Constitución sueca, ¿no? de esa peculiar construcción o estructura que tiene, ¿no? Entonces, como veis, está formada por 4 leyes fundamentales, ¿no? La primera es el instrumento de gobierno, el vigente es de 1974, Instrument of Government, ¿no? que es la abreviatura. Y el instrumento de gobierno viene a ser, es lo más parecido a nuestras constituciones, porque es la que contiene pues, cómo se organiza el Estado y es el documento que contiene los derechos que se protegen, ¿no? en el sistema, ¿no? Junto a eso hay una segunda ley, la ley de sucesión, pues es un sistema, monarquía parlamentaria, la vigente sigue siendo la de 1810, aunque ha tenido reformas, ¿no? el Act of Succession, ¿no? Y entonces, bueno, no sé qué iba a decir. Bueno, que sería equivalente al título segundo de nuestra Constitución, que es la corona, ¿no? La monarquía, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros hay un título preliminar, un título primero, que son los derechos fundamentales, un título segundo, que es la corona, y el título tercero empieza con el gobierno, el parlamento, el gobierno, la administración, la estructura territorial del Estado, ¿no? Bueno, pues la ley de sucesión es esa parte de la Constitución que se extrae, que es una ley autónoma, que es esta, ¿no? Y luego viene esto que expreso, ¿no? Cómo son pilares de la Constitución tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión. Y entonces las leyes, tanto es así que, digamos, no se trata de que el instrumento de gobierno la reconoce, pero, digamos, son desarrolladas por 2 leyes que tienen rango constitucional. Y entonces eso es lo que les da un realce especial. Todos los derechos fundamentales, o muchos de los derechos fundamentales, exigen un desarrollo, una instrumentación, unos medios para poder ser respetados, ¿no? Pero en este caso, digamos, tienen tal relevancia que lo que se hace es dictar unas leyes que tienen ese valor de constitución. La ley de libertad de prensa es sucesora de esa ley que hemos dicho de 1766 y la vigente es de 1949, ¿no? Freedom of the Press Act. Y luego la ley fundamental de libertad de expresión es la más reciente de todas. En realidad son la misma, porque la ley de libertad de expresión lo que hace es completar la ley de libertad de prensa en lo que se refiere a los medios tecnológicos. En el año 49, bueno, la radio existía, ¿no? Pero digamos, la televisión, el mundo digital, todo esto ha venido posteriormente, ¿no? Y entonces la Fundamental Law on Freedom of Expression. Entonces es pues eso, de tal manera que son, digamos, se pueden leer como un continuo, ¿no? Además me llama la atención, si accedese a estos textos, que bueno, buscando en internet se pueden encontrar, bueno, las leyes se descomponen en capítulos y cada capítulo en artículos, pero cada capítulo empieza de 1, 2, 3, y entonces capítulo 2 empieza de artículo 1, artículo 2, lo cual hace más difícil de manejar. A veces estás leyendo el capítulo 3 y ya no sabes en qué ley estás, o en que tú coges la Constitución española y vas del 1 al 169, pues vas viendo, sabes dónde estás, ¿no? Y en general en el Código Civil o en lo que sea, ¿no? Pero bueno, es algo anecdótico. Entonces, junto a estas 4 leyes que tienen ese valor, también tiene un valor semifundamental, no tiene valor, no está reconocido como Constitución como tal, pero la ley del Parlamento, el Riksdag Act,
que el vigente es de 2014, bueno, ha habido muchas versiones anteriores. Sí lo he recogido, ya que te iba encontrando este dato de las fechas de aprobación, porque sí da idea, podemos decir, también de esa tradición democrática, ¿no? O sea, bueno, desde 1723 y mucho antes, ¿no? Antes el Riksdag eran, esto que os decía, eran las dietas, que eran reuniones estamentales para discutir los temas, ¿no? Y ya se formalizó en Parlamento, no sé exactamente, no recuerdo cuánto, pero desde luego cuando se aprueba, 1766, cuando se aprueba la ley de libertad de prensa, ya funcionaba, de hecho, acordaros, ¿no? En esa era de la libertad en la que el Parlamento predominaba, ¿no? Bueno, entonces esto sería un poco equivalente a nuestro reglamento del Congreso, del Senado, ¿no? Bueno, entonces el primero de esos documentos es el instrumento de gobierno. Bueno, ha habido versiones anteriores y fijaros, os destaco que en el primer precepto, bueno, yo creo que esto es no sé si debería haberlo puesto, no sé si es el primer precepto o el preámbulo, ¿no? Pero en cualquier caso defiende, ¿no? que todo el poder público en Suecia procede del pueblo, bueno, eso es la democracia, y enseguida ya advierte esto que subrayo, ¿no? La democracia sueca está fundada en la libre formación de la opinión. Y luego también en en el sufragio universal e igualitario, ¿no? Pero son esos dos elementos, pero uno de ellos es la libre formación de la opinión, libertad de prensa, libertad de expresión. Todo esto siempre es algo sobre lo que se machaca o se insiste y tienen por tanto muy asimilado en su ADN como país, ¿no? Bueno, y por supuesto a través de representantes y del gobierno, tal, ¿no? Y también del gobierno local, y este es el principio general de sujeción a la ley, el rule of law, ¿no? Es un estado de derecho, ¿no? Entonces todo el poder público se ejercita de acuerdo con esas normas, ¿no? Bueno, esto yo creo es bastante básico. De aquí lo que destacaría de esto que cuento aquí es el tema este de los referéndums, que la Constitución sueca, a través del instrumento de gobierno, prevé la posibilidad de celebrar referéndum consultivos desde hace tiempo, desde hace casi un siglo, pero en el año 79 introdujeron la posibilidad del referéndum vinculante, donde la posibilidad de aprobarlo significaba, el someter una cosa a referéndum significaba vincularse al resultado de ese referéndum, siempre que tenga unas condiciones de participación, ¿no? de unos mínimos, ¿no? Como aquí digo, no ha habido ninguno. Y quiero destacar esto porque en este peculiar sistema de la Constitución sueca, lo que ocurre es que ¿cómo se aprueban? ¿Por qué estas 4 leyes tienen valor de constitución? Son leyes fundamentales. Pues porque tienen un estatus especial. No son solo leyes aprobadas por el Parlamento, sino que tienen el triple trámite, podríamos decir, de ser aprobadas por el Parlamento, disolución de las cámaras y luego elecciones y formación de un nuevo Parlamento que vuelve a aprobar la ley. Digamos, entonces, para que una ley pueda tener carácter de constitución o de ley fundamental, tiene que superar, podríamos decir, ese examen o esa aprobación por parte de 2 parlamentos y en medio pronunciamiento del pueblo a través de unas elecciones. Y entonces lo que se hace en esta reforma es introducir la figura del referéndum vinculante para poder añadir, porque de manera implícita, cuando se convocan elecciones, se está sometiendo al pueblo a ratificación, digamos, la ley que se quería aprobar como Constitución. Pero, digamos, pero se aprueba todo. O sea, las elecciones son para elegir representantes, se eligen cámaras, se elige para todos los efectos, no solo de la aprobación de esa ley constitucional. Y entonces la la previsión del referéndum vinculante es para poder determinar, para poder someter a consulta al pueblo la específica ley que se pretende que pase a formar parte del cuerpo constitucional. De tal manera que ya no solo el referéndum, ya no solo son elecciones para formar el Parlamento, el Riksdag, sino además, o junto a ello, la posibilidad de un referéndum específico para esta ley con este articulado, ¿no? O esta ley con estos preceptos, ¿no? Bueno.
Otra vez, pues eso, que vuelve a salir el instrumento de gobierno la importancia de la libre formación de la opinión en materia política, religiosa y cultural. Y por supuesto la otra vertiente, ¿no? de los derechos fundamentales, ¿no? De protección frente a castigos inhumanos o violaciones físicas o mentales, ¿no? Entonces eso sale un poco así por la traducción directa, ¿no? del texto. Me interesa destacar que en el instrumento de gobierno que recoge los derechos fundamentales los cataloga en dos niveles. ¿Os acordáis? Ya decíamos, en la Constitución española no todos los derechos tienen el mismo valor, ¿no? Pues lo mismo en Suecia. Entonces ahí reconocen por un lado derechos y libertades absolutos, que son los que prevalecen necesariamente en caso de ser afectados, y luego derechos y libertades que sí que admiten restricciones por ley, con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva pues tenemos un listado, no están todos los derechos, pero sí algunos que nos hacen ver un poco la configuración, ¿no? Entonces, se consideran absolutos pues la prohibición de la pena de muerte y de la tortura, ¿no? Los castigos corporales, la libertad de creencias, la prohibición de penas retroactivas. Ahí en la presentación que yo pasé he visto que eran restrictivas, ahí está esa palabra mal puesta, ¿no? Pone restrictivas y retroactivas, ¿no? Bueno, y luego relacionado con nuestra materia, que es también, ¿no? Pues la no obligación de revelar opiniones políticas, religiosas o culturales, ¿no? Y la imposibilidad de poder ser registradas, ¿no? Esas opiniones. El habeas corpus, ¿no? El derecho a que una vez detenido, pues uno ser puesto a disposición judicial, ¿no? No poder estar eso de manera indefinida, manteniéndose en el tiempo. Y susceptibles de límites, pues precisamente las libertades de expresión y de información, porque aunque sean tan importantes en el sistema sueco, pero evidentemente no son absolutas. Cabe el establecimiento del secreto y cabe restricciones, como ahora veremos en el régimen jurídico, a esa cuestión, ¿no? La libertad de reunión y manifestación, la libertad de movimiento, de asociación, bueno, la protección frente a la intervención de las comunicaciones. También tiene límites, efectivamente, porque las comunicaciones se pueden intervenir, ¿no? Para la persecución de delitos y con unas garantías, ¿no? El derecho a un juicio público, ¿no? Bueno, entonces, y cuando se ponga, entonces siempre que se impongan límites tienen que, no sé si os acordáis de esta frase, ser aceptables en una sociedad democrática. Esta es una expresión que aparece aquí en la Constitución sueca, pero está también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la hora de admitir limitaciones a la intimidad personal y familiar o a la libertad de expresión, pues se utiliza también esa misma cláusula de que sean aceptables en una sociedad democrática. Y luego el principio de proporcionalidad, no deben de ir más allá de lo necesario para el fin que las justifica, ¿no? Ese es el principio de proporcionalidad, que tiene 3 escalones, ¿no? De adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Y luego no deben de constituir una amenaza a la libre formación de opinión como uno de los fundamentos de la democracia. Vuelve a salir, es un ritornelo el tema de la libre formación de la opinión en democracia, ¿no? Entonces, pues todo límite de los derechos no debe de sobrepasar esa exigencia, ¿no? Y luego, destacar el defensor del pueblo, ¿no? Entonces, el defensor del pueblo, que ahora está muy extendido en otros países, pero es otro invento de la democracia sueca. Entonces se crea como una autoridad que sirve de contrapeso para garantizar el cumplimiento de las leyes del Parlamento y que tiene un poco esa independencia, ¿no? Respecto del gobierno y respecto del Parlamento, y por tanto tiene puede hacer esa función. Me llama la atención saber que el éxito de la figura, ¿no? Que actualmente está bifurcado en 4, o sea, tienen 4 defensores del pueblo, ¿no? El defensor del pueblo, el que tenemos aquí en España, o el que es conocido, sería la defensoría parlamentaria o el defensor del pueblo parlamentario. Pero junto a eso hay uno específico para menores, otro para discriminaciones en general y otro para la libertad de prensa. Aunque este también tiene un componente de control ético, o de principios éticos en las publicaciones, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo vamos a ver después porque tiene intervención en materia de transparencia, ¿no? El defensor del pueblo. Bueno, de la ley de sucesión no digo mucho porque creo que tiene menos interés, y ya lo sabemos, una monarquía hereditaria y demás, y tiene un papel poco relevante el rey, y ahora estamos desde 1809 la dinastía de los Bernadotte, que son los que reinan. Y entramos ya en la parte de la Constitución más relevante para nosotros, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, la libertad de prensa
Ya hicimos alusión a esa ley de 1766 que tuvo sucesión en 1812, con esa refundación nace, decíamos, la Suecia moderna en 1809, en 1812 pues se aprueba una nueva ley de prensa y la vigente es de 1949. Y entonces, pero esa libertad de prensa, y esto lo quiero destacar, tiene dos componentes. Uno es la posibilidad de difundir lo que aquí llamamos tradicionalmente la libertad de información, poder exponer, hacer llevar información y opiniones a la opinión pública, pero tiene esa otra vertiente de acceso a documentos oficiales. Y esa vertiente de acceso a los documentos oficiales está ya en la ley de 1766. Entonces, es una ley en ese sentido enormemente moderna, ¿no? Bueno. Y entonces, pues nada, la democracia sueca se asienta a esos valores de apertura y transparencia porque permiten ser un contrapeso de la posibilidad de abuso del poder. Y creo estos datos para mí también han sido reveladores, ¿no? De la cultura que hay en Suecia de acceso a la prensa, ¿no? Yo creo que aquí en España el diario más leído pues, debe ser el Marca y el As, del mundo deportivo. Bueno, pues en Suecia seguro que la prensa deportiva tiene su esto, pero este dato que leí, por eso lo incorporé aquí, ¿no? En el año 2010, una población de 10 millones de habitantes, la tirada de periódicos, quitando prensa gratuita, que estos periódicos que se reparten en el metro aquí y tal, eso viene de ahí, de Suecia, ¿no? Es esa prensa gratuita tal, que es floja, ¿no? Que es poca cosa, ¿no? Pero bueno, quitando eso, 3,5 millones de ejemplares en el año 2010, ¿no? Es una pasada. Bueno, ¿no? Y se supone que si los tiran, no sé exactamente si es tirada, compra o lectura, ¿no? Pero sí el dato daba de que el 80% de la población lee el periódico a diario, ¿no? Yo creo que aquí habremos mejorado con Internet y la posibilidad de acceso a... pero la venta de periódicos, desde luego, ha caído ha caído sensiblemente, ¿no? Y este dato, ¿no? 168 periódicos, ¿no? Diarios, no sé cuántos habrá en España como contrapunto, ¿no? Pero en fin, es una sociedad adicta a la prensa o que usuaria normal de la prensa, ¿no? y de formación de opinión a través de eso, ¿no? Y por eso existe un defensor del pueblo, de la prensa, que en caso de encontrar prácticas que puedan ser merecedoras de ello, pues tiene un organismo dentro, la Defensoría, que es la Comisión Sueca de Prensa, que es ya la que puede tramitar un expediente de algún tipo sancionador o disciplinario, ¿no? Reporteros Sin Fronteras dice que Suecia está en el primer escalón mundial, ¿no? de libertad de prensa, ¿no? Hay otros países nórdicos, ¿no? También Suiza, Países Bajos, ¿no? con esa tradición. Y conectado con esto, la conexión a Internet, o sea, el índice ICT que lo lleva Naciones Unidas, pues también Suecia, no sé, también los años a veces puede ir cambiando sensiblemente, pero siempre Suecia está en cabeza, ¿no? De ese índice de desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, esta ley de prensa tiene como antecedente esta de 1766, 2 de diciembre de 1766. Tengo aquí, bueno, esta es una foto del facsímil, ¿no? Que empieza con el rey, ¿no? Adolfo Federico, ¿no? Por la gracia de Dios, pues el que proclama esa ley, que como sabemos, pues 6 años más tarde fue abolida por el rey Gustavo III, pero luego, en fin, volvió a recuperarse en 1812, como hemos visto, y en fin, y ahora está la vigente de 1846, ¿no? Entonces, como inspirador de la ley, suele remarcarse la figura de este Anders Chydenius, que curiosamente es finlandés, porque bueno, era en la época en la que Finlandia formaba parte de Suecia, ¿no? Entonces era la parte oriental del país. Entonces bueno, es un humanista, o no sé, aunque forma parte del
de la Ilustración por la época, ¿no? en la que vivió, pero a mí me parece un poco Leonardo da Vinci, ¿no? por lo que he leído de este hombre, porque tenía un poco esa faceta de algo de inventor, de innovador y revolucionario en algunas ideas, ¿no? de defensa de los derechos de los extranjeros. En aquella época todavía, bueno, pero en fin, Suecia es un país con poca inmigración, ahora empiezan a es más sensible, y eso es lo que ha provocado en parte la entrada en el Parlamento de esa democracia sueca, ¿no? de la que hablábamos antes, ¿no? Pero, y entonces de defensor pues de eso, de salarios dignos, de ese tipo de cosas, pero a la vez innovador en la agricultura, en no sé qué cultivos, ese tipo, o sea, una especie de persona como muy completa, ¿no? Y entonces se presentó a parlamentario, formó parte del Riksdag y desde el Riksdag es el que estimuló o concitó, digamos, las adhesiones, ¿no? para aprobar esta ley, ¿no? y abolir la censura, ¿no? Esta frase que se le atribuye, ¿no? dice: la libertad de la nación es siempre proporcional a la libertad de prensa que posee, de modo que una no puede existir sin la otra. Donde la impresión está amordazada por alguna forma de tutela, es una señal infalible de que la nación está encadenada. Y yo creo que expresa pues esto que os venía diciendo antes de la cultura de libertad de prensa sueca, ¿no? Bueno, entonces, del preámbulo de la ley, esto es un poco tremendo si lo leéis, porque la ley está en sueco, encontré una traducción en inglés y claro, luego la traducción en español, pero en fin. Lo importante es que decide, ¿no? Porque que el público pueda disfrutar de esa justa libertad de escritura y de prensa, y para ello dice que la oficina de censura tiene que ser completamente abolida, ¿no? La existente hasta entonces, ¿no? Y entonces ya ni la Junta, se refiere la que preside el rey, ni la Junta Directiva del Parlamento deben de tener mandato de revisar, aprobar o rechazar los escritos que están destinados a imprimirse. Y esto que os decía antes, serán los propios autores y los impresores o editores los responsables de lo que se publique a través de la imprenta. De tal manera que los antiguos estatutos de censura quedan completamente derogados, ¿no? Entonces esto pues tiene como mucha empaque, ¿no? Mucha prestancia, ¿no? Y entonces, bueno, del articulado, bueno, llama la atención pues que es un concepto amplio de la libertad de prensa y está todo tipo de documentación. Y también os decía que ya la propia ley, y creo que no lo he recogido aquí, introduce, ¿no? esa posibilidad de acceso a los documentos oficiales, ¿no? y entendiendo por documentos, pues eso, cualquier tipo de registro, sentencias, resoluciones, datos, cartas, ¿no? etcétera, ¿no? de las juntas, gobernadores, del condado, de los consorcios o agencias, bueno, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, es una ley muy avanzada en su tiempo, ¿no? Como es evidente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí habla un poco de la necesidad, ¿no? del respaldo, ¿no? a la entrada en vigor de esta regulación, ¿no? Bueno, y saltamos de esa ley, que fue muy avanzada, muy en su tiempo, muy de vanguardia, a esta ley de 1949, que es la vigente, ¿no? Bueno, no reemplaza exactamente la de 1766 porque ha habido alguna en medio, pero vamos, es heredera, ¿no? Podríamos decir, de esa, ¿no? Consta de 14 capítulos y me gustaría, os he recogido aquí los primeros artículos de los dos primeros capítulos. Entonces, el primero va sobre libertad de prensa, y entonces, pues libertad de prensa es el derecho de todo ciudadano sueco a publicar material escrito sin el impedimento previo de una autoridad pública u otro organismo público y a no ser procesado posteriormente por su contenido, salvo por un tribunal legal o castigado, excepto porque el contenido contravenga o castigado, podríamos decir, porque el contenido contravenga una disposición expresa de la ley, promulgada para preservar el orden público sin suprimir la información al público. Todo ciudadano sueco debe ser libre, sujeto a normas contenidas en esta ley para la protección de derechos privados y la seguridad pública, para expresar sus pensamientos y opiniones de forma impresa, publicar documentos oficiales y comunicar información y conocimientos sobre cualquier tema. Vale, libertad de prensa, todos lo conocemos. Pero junto a eso, la libertad de acceso a la información. Entonces, el capítulo segundo, que se refiere a eso,
se abre con esta declaración. Todo ciudadano sueco tendrá derecho a tener libre acceso a los documentos oficiales con el fin de fomentar el libre intercambio de opiniones y la disponibilidad de información completa. Este es el principio básico fundamental en el que se asienta el sistema sueco pero que, como digo, aunque sea, fijaros, ya es una ley de 1949, donde aquí en el resto de Europa todavía no olíamos el tema de la transparencia y el acceso a la información, pero es que viene de 1766, con lo cual es muy llamativo, ¿no? Esa cuestión. Y el complemento es la Ley de Libertad de Expresión, que, como decíamos, no es continuación de la misma en relación con otros medios de difusión, ¿no? Televisión, cine y radio, y por eso tiene algunas referencias más técnicas, ¿no? Bueno, igual que aquí, en esta ley se pone, que consta también de 10 capítulos, se insiste, ¿no?, en el derecho al anonimato. Bueno, esto es muy importante, ¿no?, la protección de las fuentes de la prensa, ¿no?, a la hora de, bueno, pues eso está claramente consagrado, ¿no?, o defendido ahí, ¿no? Entonces, todo ciudadano sueco tendrá garantizado el derecho, en virtud de esta ley fundamental, con respecto a las instituciones públicas, a expresar públicamente sus ideas, opiniones, sentimientos a través de la radio, televisión, transmisiones similares, películas, vídeos, grabaciones de sonido y otras tecnologías de grabación sobre cualquier tema en absoluto. No puede haber previamente ningún tipo de escrutinio público en el sentido del poder público, ¿no?, de censura previa, ¿no? Y me gustó, y por eso lo reflejo ahí, del artículo 5, que se dice que las personas que deban de enjuiciar abusos a la libertad de expresión o controlar el cumplimiento de esta ley fundamental debe tener en cuenta que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de una sociedad libre, ¿no? Otra vez, machaconamente, ese principio. Dirigirá su atención siempre al objetivo más que a la forma de presentación y, en caso de duda, deberá absolver en lugar de condenar. O sea, apostamos por la libertad de expresión, ¿no? Ahora, en España, tenemos un tema muy importante con los delitos del odio, que es un delito del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo yo puedo...? Entonces, aquí tenemos una tradición mucho más rígida y entonces, pues hablar de poner en solfa el exterminio judío, ¿no?, o tal, o la... no sé, de la guerra mundial, o los estos cantantes, ¿cómo se llaman? Bueno, perseguidos, ¿no?, por el rapero, tal, por este tipo de expresiones, ¿no? Pienso que no tengo, esto hablo más espontáneamente, ¿no? Pero pienso que en Suecia no serían perseguidos, ¿no? No tengo claro aquí del todo mi opinión, porque el delito del odio, el problema está, claro, no en lo que dices, sino en lo que provocas con lo que dices. O sea, la cuestión está en que si tú con lo que dices quema al rey, o hay que echar a los Borbones, o ese tipo de cosas, si eso es libertad de expresión. Pero si tú lo dices en determinado foro o con determinado contenido, puedes provocar una alteración del orden público que tenga como tal, y eso es lo que... ahí está como la frontera, ¿no? Yo pienso que son mucho más, desde luego, ese principio, ¿no?, de libertad, o parten de ese principio de libertad, de decir, bueno, tú expresa lo que quieras, ¿no? En caso de duda, absuelve en vez de condenar, ¿no? Salvo que haya efectivamente, sea un algo más que expresar, que sea concertar, ¿no?, o digamos, montar la revolución, ¿no?, podríamos decir, o hacer el acto de violencia, ¿no? Bueno. Tenemos que ir ágiles, ¿no? Entonces, régimen de transparencia. Entonces, nos quedan los dos últimos capítulos de mi presentación. Entonces, tenía yo algo aquí. Entonces, aquí recojo, en primer lugar, el esquema normativo. Podríamos decir que ya hemos visto que hay una ley, una parte de la Constitución, que es la libertad de prensa, complementada por la ley de libertad de expresión, ¿no? Luego, hay una ley ya ordinaria, ¿os acordáis, no? Leyes fundamentales, leyes ordinarias. Entonces, dentro de las leyes ordinarias hay la Public Access to Information and Secrecy Act del año 2009, ¿no?, la vigente,
que más o menos desarrollamos algunas cosas en lo que viene a continuación. Y hay en tercer lugar, el tercer escalón, un reglamento, una ordenanza de publicidad y secreto, que se aprobó conjuntamente o se tramitó a la par que la ley anterior en el año 2009, ¿no? Entonces, este es el paquete normativo, o el grupo normativo que regula esto. El principio básico y fundamental del que se parte, ya hemos hablado ampliamente de esa tradición en Suecia, es que los documentos que están en poder de la autoridad son oficiales y públicos y por tanto cabe ese acceso, ¿no? Y da igual si se recibieron de terceros o si han sido elaborados por el propio organismo público, ¿no? Tienen esa consideración. Y tienen como límites, este sería un resumen muy a vuela pluma, tienen como límites el caso de los documentos intermedios, es decir, los borradores, los drafts, o lo que son mera tramitación destinada, ¿no?, a producir un acto final. Solo el acto final es lo que sería en principio consultable, ¿no?, o susceptible de ser calificado como documento oficial y público. Y el otro volumen de limitaciones está en los documentos protegidos por el secreto, ¿no? Por eso es la Secrecy Act. Bueno, entonces, documentos oficiales, ya lo hemos dicho, ¿no? Son tanto los documentos recibidos como los redactados. Y el límite es la información personal. Efectivamente, los datos que están en poder de la autoridad, cuando contienen información personal, pues hay que proteger el derecho a la privacidad proyectado sobre esos detalles, ¿no? Ahora bien, el concepto de documento tiene una interpretación muy amplia, porque se entiende cualquier soporte. Aunque os he dicho ahora mismo, ¿no?, y lo veremos, ¿no?, que las versiones de borrador no forman en principio parte, ¿no?, de esos documentos oficiales, pero se entiende por documento cualquier tipo de pieza de información, ¿no?, ya sea texto, imagen, sonido, vídeo, archivo electrónico, ¿no? Incluso leí en algún documento, decían que se aconsejaba al que ejerce el derecho el hacerlo en las oficinas del propio organismo público y consultar en directo el documento, porque así no se deja rastro. Porque si tú haces una consulta electrónica, tu consulta electrónica es, pues pido acceso, soy fulanito, o por lo menos hay una dirección de correo electrónico desde la que tú envías, ¿no?, la solicitud de información, y eso pasa a formar parte de los registros y por tanto es trazable, ¿no?, y puede ser calificado, ¿no?, como documento al que quieran acceder terceras personas, ¿no? En cambio, el acceso directo y tal, pues digamos es limpio en ese sentido, ¿no? Bueno, pues incluso también se consideran documentos las cartas o comunicaciones, correos electrónicos, por ejemplo, que se dirijan no ya al organismo público. El organismo público a veces tiene un buzón, ¿no?, sino los empleados concretos de esa dependencia. Cuando reciben una carta o comunicación, salvo que se refiera a ellos como titulares de otra posición, es decir, como delegado sindical, ¿no? Pues fulanito de tal es empleado de esa forma y es delegado sindical, y entonces se le manda, eso no sería documento oficial a efectos de ese organismo. Pero si lo que manda es un ciudadano en relación con un expediente o con algún problema que tenga tal, eso sí se considera documento público, aunque no sea la cabecera no sea la cabeza o el organismo, la dirección oficial del organismo como tal. También se considera autoridad pública el propio Parlamento, el Riksdag, y las asambleas de gobierno local, tanto en los condados como en los municipios, ¿no? Tienen esa equiparación. Aquí la verdad es que también la ley española es tardía, de 2013, y también tiene ese reconocimiento, ¿no?, de que el Congreso de los Diputados pues tiene se le aplica, ¿no?, la ley, ¿no? Bueno, un tema al que todo esto, también me disculparéis a veces los modos de expresión, porque también son muchos traducción un poco literal tanto de la ley de libertad de prensa como la libertad de secreto. O sea, la ley fundamental y la ley de desarrollo, ¿no? Son las que he intentado un poco traer algunas cosas aquí a la presentación, ¿no? Y entonces, se considera que es documento el que ha sido recibido por una autoridad pública cuando ha llegado
delegado a la autoridad o está en manos del funcionario competente. Como veis, es poco preciso, pero en principio no necesitaría el estar registrado formalmente, sino que con que esté en poder de, se considera documento público. Otra cosa es que eso lo haga más difícil de encontrar, evidentemente, porque un documento archivado o registrado, pues hay un censo, ¿no?, donde que sirve como base de datos para poderlo encontrar, ¿no? Cuando se trata cuando presentan terceros ofertas competitivas, esto en los concursos de contratación, eso se llaman plicas, y hay un acto que es la apertura de plicas. Yo puedo sacar a licitación la construcción de una carretera o de un edificio o de la provisión de papel para toda la administración de no sé qué. Entonces hay un concurso y hay un plazo de presentación de solicitudes, ¿no? Entonces son ofertas competitivas, porque entonces son secretas y entonces se abren a la vez, viene el acto de apertura de plicas y la mesa de contratación las examina y determina cuál es la más ventajosa de todas las que se han presentado. Y se presentan de manera diferenciada, esto estoy hablando de España, que es lo que más conozco, se presenta de manera diferenciada la plica con las condiciones técnicas del contrato y la aplica con la información del solicitante, ¿no? Para poder, porque luego todo se sabe, digamos, ¿no? Eso es como, en fin, esta es la oferta, sobre todo cuando, en este caso que os pongo, pues de grandes constructoras, pues se sabe quién es. Esto es ACS, esto es Ferrovial, esto es no sé qué, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, pues hasta ese momento, digamos, en que se abren las plicas, pues no son, dice la ley, que no son documento oficial. Una vez abiertas, ya están en poder de la administración. La segunda posibilidad, o sea, documentación que se ha recibido. La otra posibilidad es documentación que se ha redactado por la propia autoridad pública. Y entonces, el verbo que utiliza el texto continuamente es drawn up, ¿no? To be drawn up, el ser descrito, no sé, o aprobado, ¿no? Elaborado. A mí me parece que quizás redactado se puede traducir como redactado, pero elaborado, un documento elaborado. Sería la traducción más precisa. Y por una autoridad pública, o sea, se considera que un documento ha sido redactado por una autoridad pública cuando se ha enviado. O sea, se considera elaborado cuando se ha despachado. Entonces, concepto para el cual habría que conocer más del derecho sueco en concreto, ¿no? Cuando se entiende despachado un acto, ¿no? Aquí somos, en España, somos mucho más formalistas y hablaríamos de determinación cuando se ha notificado o publicado. Ellos hablan de despachado. Y de despachado entiendo intuitivamente que es un concepto anterior. La publicación y notificación viene después, ¿no? Pero despachado es cuando se termina y se envía, ¿no? Ya incluso antes de llegar a destino, podríamos decir, se considera documento final, a efectos de poder ser accedido, ¿sí? Que sería cuando se ha resuelto, a tomar la resolución, aunque claro, no se haya notificado. Eso es, sí, sí. Perfecto. Gracias, porque además me parece que resolver, ¿no? Pues efectivamente en derecho español es mucho más expresivo, ¿no? Otro capítulo, esto que os decía de los materiales provisionales, todo tipo de cosas intermedias, drafts, donde os digo que el diablo se mete en estas cosas. O sea, el diablo está en las cosas pequeñas o en los detalles pequeños, ¿no? Que es lo que se dice. Pues, claro, yo puedo ocultar información muy valiosa llamándola documentación provisional, cuando en realidad está ya todo cocido. Y está todo, y es más, es donde está la verdadera razón de las cosas, ¿no? Y entonces intento esconder el acceso a esa documentación. Entonces aquí, por lo menos, la normativa sueca pues, es un poco deferente en ese sentido, ¿no? Considera que no es documento oficial, lo llama memorandos, que se han preparado por una autoridad pública, pero que no se han enviado, no se han resuelto, ¿no? Diría, como decía vuestro compañero, ¿no? Aquí, a menos que hayan sido aceptadas para su presentación y registro. O sea, porque puede ocurrir que un documento intermedio sea registrado cuando tiene cierta entidad. Por ejemplo, típico de los informes. Cuando hay un informe, pues tiene cierta formalidad y entonces eso sí acompaña al expediente y se registra, forma parte, tiene. Pero si no, se considera que no es tal. Recuerdo también de las cosas que he leído, una autoridad sueca
Es una señora que ocupó el puesto, podríamos decir, de presidenta como del Tribunal de Cuentas sueco, y ahora estaba en Naciones Unidas, ¿no? Y dice que cuando, entre medias, que trabajó en la Unión Europea, dice que le llamó mucho la atención que al acceder a expedientes en la Unión Europea reclamaba pues información de lo que fuera, ¿no? Y le llegaba, decía, una caja metálica de estas, ¿no? Tal, conteniendo un detalle espectacular de información. Y a veces venían como notas, un post-it, ¿no? Con algún dato, referencias de una llamada telefónica, un tal, ¿no? Dice, y eso en Suecia no existe. O sea, y desde luego no se considera documento a efectos de acceso, ¿no? Pero eso es porque, y avanzó, una de las cosas interesantes del sistema sueco, ¿no? Y es que muchos autores insisten en que toda esta cultura de la transparencia ha tenido un efecto contraproducente, y es el de la oralidad. Es decir, intentar precisamente no dejar rastro, y entonces intentar que importantes decisiones se toman oralmente, por teléfono, en conversación, en tal, y no se transcriben, precisamente para que no puedan ser consultadas. ¿Por qué? Porque está la presión de que va a haber quien quiera ejercer ese derecho de acceso y querer consultar eso. Y entonces esto le llamaba la atención, decir, en otros países, caray, qué volumen de información, en una caja donde se echa todo, ¿no? Hasta el lápiz con el que se ha firmado, bueno, es una exageración, ¿no? Pero mucho detalle de información, ¿no? Y en cambio, pues en Suecia no. Bueno. Las copias y backups, dice que no, las copias de seguridad no son documentos oficiales, aunque sí pueden servir para recuperar información en caso de pérdida, ese tipo de cosas, pero no se consideran como tal. No lo son, hemos dicho antes, las cartas, telegramas o documentos entregados o elaborados por una autoridad pública con el único fin de enviar una comunicación. Es decir, lo que son meras notificaciones. El acto de notificación, lo que es documento, es el documento aprobado, pero no la notificación, no se considera como tal, es algo instrumental. En estos detalles es en los que se ve que son más informales. Aquí somos mucho más reglamento rígido, de pautas a seguir, ¿no? Tampoco lo son los envíos a los diarios oficiales, es decir, las publicaciones. Cuando yo envío una ley o un anuncio de una licitación o un tal a publicar, lo que es oficial es el acuerdo por el que yo determino, apruebo esa norma o apruebo esa licitación, pero no el envío que se hace al BOE para que sea publicado. Y luego tampoco lo son pues, material impreso, grabaciones, sonidos, imágenes o documentos que formen parte de bibliotecas donadas por personas privadas a un archivo público. Eso que pasa a veces, ¿no? En la universidad pasa mucho, profesores que se jubilan y donan sus archivos fotográficos, históricos, no sé qué, tal, y a veces tienen valor, ¿no? Otras veces son casi un problema, ¿no? de espacio y de tal, para poderle dar salida. Bueno, titulares del derecho, esto lo sabemos, toda persona, también las personas jurídicas, también los extranjeros, no hace falta revelar la identidad, salvo en los casos de secreto, cuando eso sea necesario para valorar el secreto. Es decir, si yo soy investigador y lo quiero para investigar y por tanto ese fin está permitido, el acceso al documento, pues yo tengo que acreditar que soy investigador, entonces tengo que acreditarme como tal. Si no, no tengo por qué dar mi identidad. Y luego lo mismo, sin necesidad de revelar el motivo, salvo que yo tenga que decir por qué motivo lo quiero. Lo quiero para investigar o porque estoy haciendo un trabajo en tal. Si lo quiero para fines comerciales, ¿no? Hay un sector pujante comercial que es el Public Sector Information, que es digamos, la reutilización de información pública. Hay una directiva, ¿no? de la Unión Europea y hay legislación en esta materia, ¿no? Porque claro, yo puedo querer la información pues a efectos, pues información del catastro para hacer un instrumento de valoración de propiedades o de no sé qué, ¿no? O de estudiar el mercado o la evolución del mercado de tal, ¿no? Y entonces, claro, yo puedo... El tema es que yo necesito acceder a esa información, podríamos decir, con un volumen importante y en soporte electrónico, porque no me sirve de nada que me abran los libros, ¿no? Y poder ir copiar uno a uno, eso necesito descargas, ¿no? Entonces, eso se llama reutilización de información pública, y ese es un sector económico relevante, ¿no? Del que, bueno, no sé si sale algo después, ¿no? Bueno, entonces en cuanto al ejercicio, fijaros, muy poco, la solicitud que debe ser dirigida al órgano que tiene el documento.
a veces lo normal es que el propio órgano que recibe el documento decide si lo abre o no, aunque a veces, en caso de duda o en caso de restricción o de secreto, puede decidir el superior, el que respecto a ese motivo. En principio es gratuita, salvo que uno quiera obtener transcripción o copias, ¿no? En cuyos casos hay unas tarifas aprobadas. Y estuve viendo, hombre, las fotocopias en Suecia son caras, o sea, ya no me acuerdo porque es en coronas, 10 coronas son 1 euro más o menos, y ya no me acuerdo. Me parece que, ya no me acuerdo, las 10 primeras copias son gratuitas, o sea, tienes derecho a 10 folios o 10 páginas, te las imprimen, tal. A partir de la 10ª empiezas a pagar. Y ya no me acuerdo, hombre, en fin, es un precio de fotocopia más bien caro, también porque el nivel de vida allí, tomas una cerveza y vale el doble o el triple que aquí, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no hay demasiada diferencia, ¿no? Bueno, curioso lo del plazo, aquí somos muy de plazo, allí no hay plazo, el plazo es tan pronto como sea posible y resulta que, bueno, no hay demasiadas quejas, de lo cual entiendo que más o menos la cosa funciona. Pero en fin, aquí somos plazo y luego el plazo se incumple. ¿Y qué consecuencias tiene incumplir el plazo? Pues realmente no tiene el silencio negativo. Pero aquí no hay silencio negativo. Ellos no prevén que transcurrido un tiempo, si no me han dicho nada, es que me lo dan o no me lo dan. Aquí el silencio es negativo, ¿no? Pero bueno, por eso funcionan en ese sentido con más madurez, con más flexibilidad y en principio pienso que funciona mejor, ¿no? Lo mismo, las copias facilitadas con prontitud, promptly. ¿Y eso qué quiere decir, no? Bueno, pues cabe acceso parcial cuando está el documento sometido a restricciones, ¿no? A lo que se llama reservas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tal, ¿no? En cuanto a los límites, fijaros, a mí llama la misma atención. Aquí no hay mucha diferencia. Bueno, hay algunas diferencias. Esto de la protección de animales y plantas, a mí me llama mucha atención. La cultura medioambiental sueca, que también son muy respetuosos o muy delicados, ¿no? con esa cuestión, ¿no? Pero ¿qué límites hay a la libertad de acceso, ¿no? Pues en general pues siempre fines públicos y privados. Este es común, ¿no? La seguridad nacional, las relaciones internacionales, pues eso los encontramos prácticamente en cualquier sistema, ¿no? También la política fiscal, la política monetaria, la política de cambio, ¿no? Ellos no están en el euro, ¿no? están en la eurozona, ¿no? Y entonces la corona sueca, pues bueno, tienen política propia, de moneda propia, ¿no? También está limitado todo lo que son actividad de inspección, sanción, supervisión por parte de las autoridades públicas, ¿no? de la administración pública. Todo lo que se refiere a la persecución de los delitos, lógicamente. Este es un concepto, el quinto, un poco intereses económicos de las instituciones públicas. Yo entiendo que aquí, hombre, a lo que se refiere es a que las autoridades, digamos, el secreto de las decisiones máximas en materia económica, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pues que el gobierno decide ir por aquí o ir por allá, ¿no? Pero claro, otra cosa es el acceso a la información, ¿no? Porque yo puedo querer acceder. Pero digamos que esas decisiones que de alguna manera son decisiones macroeconómicas, ¿no? Entonces esas decisiones macroeconómicas de el déficit público, no sé qué tal, pues esas son las que se esconden, en buen principio quedan protegidas frente a esa libertad de acceso, porque se entiende que son documentos de... bueno, como os digo, y luego el tema personal, ¿no? Datos personales o económicos de las personas, ¿no? Aquí el tema también económico, pues lo son celosos de lo mismo, ¿no? Existe el secreto profesional, entonces estos límites que no están demasiado desarrollados, o sea, en la ley están en el capítulo 2, es el artículo 2, el que enumera estos límites. No viene luego, yo intentaba como encontrar, bueno, esto me explicará un poco en qué consiste cada uno de estos, no dice mucho más. O sea, entiendo que hay un ámbito de discrecionalidad amplio a la hora de interpretar esto. Y curiosamente, ¿quién lo hace? Pues precisamente los propios funcionarios y autoridades a los que se dirigen las peticiones, son las que toman esa decisión, ¿no? Estos límites al acceso se refuerzan por ese deber de confidencialidad de los agentes públicos, es decir, de respetarlos, porque son ellos los que toman las decisiones. Y muchas veces lo toman los empleados públicos sin recurso al superior.
lo que aquí sería un jefe de sección, pues podría recibir en Suecia una petición de quiero saber cuántos expedientes se han tramitado y tal, y él puede directamente concederlo, ¿no? Es más, otra cosa que también avanzo como un poco conclusión que me llama la atención del sistema sueco, el que la libertad de expresión se predica del propio empleado público, de tal manera que el propio empleado público, la legislación sueca regula poco la publicidad activa. Es todo la pasiva, ¿no? El acceso tal. Pero en cuanto a la activa, lo que sí reconoce es la libertad de los empleados públicos, en ejercicio de su responsabilidad, de poder difundir a la opinión pública las cosas que consideren interesantes. Entonces esto, que aquí, vamos, sonaría deslealtad o salirse, ¿no?, del mandato jerárquico o revelación de secretos, no sé qué tipificación de eso, esa conducta tendría, ¿no? Pero ahí expresamente los funcionarios públicos tienen en el ámbito de su competencia capacidad para decidir sobre no solo las peticiones de acceso, sino las que ellos quieran transmitir a la prensa sobre subvenciones que se han dado, cosas que se han negociado, siempre respetando los límites establecidos que hemos mencionado antes, ¿no? Bueno, otra cosa que está poco perfilada es el régimen jurídico de recursos. Fijaros, y además aquí, antes hemos hablado del Consejo de Europa. Precisamente el Consejo de Europa, lo que ha condenado a Suecia en varias ocasiones es precisamente por incumplimiento del artículo 6, que es tutela judicial efectiva. O sea, lo que no tiene del todo, aunque ha mejorado, modificó su código de procedimiento judicial para, precisamente ante la reiteración de esas condenas, es el tema de los recursos, ¿no? Entonces, idealmente me parece que podemos hablar de la fase de solicitud, la fase de apelación y luego otra vía de queja, que es el defensor del pueblo, ¿no? Entonces, la fase de solicitud ya lo hemos dicho, ¿no? Al funcionario público correspondiente. Funcionario, o sea, no va a la cabeza de la autoridad, sino en principio al funcionario, aunque a veces, cuando hay problemas por denegación o acceso restringido tal, quien toma la decisión es la cabeza del organismo, ¿no?, o de la oficina. En caso de que sea restringido, bueno, si se concede el acceso no es recurrible. Eso es interesante, lo recoge expresamente la ley. En cambio, sí se puede apelar contra la decisión de no proveer ese acceso o de darlo restringido. Y entonces aquí el régimen es donde yo creo, vamos, a mi entender, no está del todo completo, o diciéndolo en palabras claras, ¿no? Creo que no garantiza siempre la tutela judicial efectiva. Es decir, no garantiza en todos los casos, por lo que yo he estudiado, el que siempre haya una autoridad judicial que resuelva esa petición. ¿Por qué? Porque hay peticiones que resuelve el gobierno. Es decir, el gobierno se sitúa, o sea, hemos hablado de un funcionario, una autoridad pública, y en caso de apelación hay apelaciones. Si es una decisión de un ministro, la apelación es ante el gobierno. Y no he visto en la ley que después de la apelación al gobierno quepa recurso judicial, lo cual me extraña mucho. Pero bueno, lo pongo un poco entre paréntesis, no os doy la seguridad de que sea así, ¿no? Pero da la impresión de que, y esto lo corrobora el que, ¿os acordáis del convenio del Consejo de Europa del que os hablé sobre libertad de acceso a la información? Pues cuando Suecia lo suscribió, introdujo una reserva al artículo 8 del convenio diciendo que establece, ¿no?, una reserva en relación con el artículo 8, parágrafo 1, en el acceso a una revisión, un procedimiento de revisión ante un tribunal o una autoridad independiente e imparcial establecida por la ley en relación con las decisiones tomadas con el gobierno, ministros y el defensor del pueblo. Y si hace esa reserva es porque precisamente su sistema es de bifurcación. La apelación de la que hablábamos antes respecto de órganos inferiores sí que permite la apelación ante un tribunal de justicia, el Administrative Court of Appeal, y en su caso habría luego Supreme Court, habría luego la posibilidad de una segunda apelación ante el Tribunal Supremo, pero las decisiones del propio Parlamento y del Gobierno tienen un régimen especial, y del defensor del pueblo. Entonces, yo, por lo menos con lo que no he llegado a encontrar el tercer escalón normativo del que os hablaba, el reglamento, ¿no? Sí tengo la ley fundamental y la ley de desarrollo.
Y esto no lo resuelve. Entonces, por eso, y en conexión con esto que vi en su día, que no había ratificado, que establecía una reserva en el convenio respecto de ese motivo, la revisión judicial, es por lo que entiendo que puede haber. Esa reserva también escaparía del que alguien pudiera apelar al Tribunal Europeo, ¿no? Pero habiendo reserva, no. Por eso, no Claro, podría apelar. claro, exacto. O sea, que la pondrían con esa intención, entiendo. Claro, claro. Y se acabó. Eso es, yo no me someto al convenio en este punto, por tanto no puedo ser condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este punto. Sí. Bueno, infracciones y sanciones, pues está... y que en principio es el canciller, hay una figura que es el canciller de justicia, una especie de ministerio fiscal, que es el que persigue, ¿no?, esas posibles infracciones. Esto es más interesante. Problemas o dificultades. Entonces, desventajas, podemos decir, o inconvenientes de este sistema, que en principio es muy avanzado o muy proclive, ¿no?, a esa libertad de información, ¿no? Primero, el ejercicio de acceso activo, que está poco regulado. Y entonces, según algunos autores, al estar poco regulado, va en detrimento de la publicidad pasiva o del derecho de acceso pasivo. Me refiero... lo que explicaban estos autores, Harriet Jones, estos son británicos, pero hacían un examen en el que abarcaban, ¿no?, digamos, el estudio del caso sueco. Decían que cuando tú tienes tanto libertad de acceso y lo fomentas y lo incentivas y hay tantas peticiones, digamos, consumes casi todos tus recursos en atender esas peticiones. ¿Perdón? Exacto. Y por tanto, dedicas poco tiempo a trabajar tus archivos y digamos, a mejorar tu sistema de accesibilidad de la información, ¿no? Bueno, esto a mí me parecía un poco teórico, porque pensaba, hombre, racionalmente pienso que puedes distribuir recursos y saber y organizarlo y tal. Pero estos son archivistas, ¿no? Tienen esa formación de documentalistas, ¿no? Y decían que veían deficitario el sistema sueco de poca organización. O sea, mucho derecho de acceso y poca organización interna de los archivos y demás, ¿no? El segundo, ya os lo he dicho, el síndrome de los archivos vacíos. Quiere decirse que yo tiendo a hacer las cosas orales para no dejar rastro, porque como todo es accesible, pues cuanto menos papel haya, entonces las reuniones del Consejo de Ministros, tal, ¿no? Y esto lo he visto en varios autores. Estos son suecos que lo decían, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la discusión en torno a la energía nuclear, pues faltan documentos, ¿no? Y es porque mucho era debatido en foro y se tomaban decisiones y tal, pero no se plasmaba en documentos luego accesibles, ¿no? Y luego, esta es la que os decía que fue presidenta como del Tribunal de Cuentas sueco, ¿no? Y una de las cosas que hablaba es el mito de la apertura, ¿no? De la apertura sueca, ¿no? Dice, hay mucha cultura de publicidad de documentos, pero lo que ha hecho es disminuir el número de documentos para que no haya tanto acceso, ¿no? Y luego, en conexión con eso también, una tercera pega que podemos poner, el síndrome de la autocomplacencia. Es decir, nos creemos tan reyes de la transparencia y tan reyes del tal, que no nos damos cuenta de que, o sea, aquí hay que evolucionar, ¿no? Y digamos, hay que ponerse al día, hay que mejorar los sistemas, aquí tal, ¿no? Y entonces, la overconfidence, ¿no? En nuestra historia de información y transparencia en el gobierno sueco, ¿no? Bueno, y de hecho, entonces ponía como ejemplo uno de los autores que leí el procedimiento de infracción que se abrió a Suecia en el año 2008 por curiosamente, una directiva europea sobre reutilización de información en el sector público. Entonces, ellos que son adalides del acceso a la información pública dicen, oye, esta directiva comunitaria os han tenido la comisión que tirar de las orejas para que la transpusierais adecuadamente, ¿no? Finalmente, aquí os recojo algunos datos de interés. El caso Toblerone, no sé si os suena, pero es no fue más que dimisión, fue apartamiento de la carrera política de Mona Sahlin, que es esta mujer, por gastar dinero público en unas chocolatinas, ¿no? En algún sitio he leído que era algo más, unas chocolatinas y un vestido, en otros decían que algo de dinero, no sé muy bien, pero digamos, utilizó con poca ética la tarjeta que tienen los parlamentarios para gastos oficiales, ¿no?
Y eso era la viceprimer ministra, es decir, estaba llamada a suceder al presidente del gobierno como nuevo presidente del gobierno, ¿no? Luego creo que ha sido presidenta del Partido Socialdemócrata, ¿no? Pero no presidir el gobierno. Y luego fue ministro de Justicia, Thomas Bodström, y por el tema del ejercicio de la abogacía, incompatible con el ejercicio público como parlamentario, pues también, pues eso, de la ley de incompatibilidades, ¿no? Pues fue apartado, ¿no? Del Partido Socialdemócrata, quedó postergado, ¿no? El escándalo IBM del que simplemente os pongo ahí es una referencia, es más reciente, y fue la dimisión esto comportó la dimisión de un par de ministros y hubo un tercero que estuvo a punto, porque un contrato que celebró la agencia de transporte sueca con IBM para digitalizar, tratamiento digital de la información, comportó una filtración de datos que fueron a parar a empleados de IBM que eran checos, de nacionalidad checa, pues tuvieron acceso, por lo menos el tema está en que tuvieron acceso, no se sabe si lo utilizaron o no, pero tuvieron acceso, ¿no? Hubo brecha. Y ahí había, en esos datos, había datos sensibles porque, por ejemplo, de vehículos de defensa o de vehículos oficiales, también de vehículos de transporte de moneda o de tal, ese tipo de cosas, pues que podían estar ahí contaminados con eso. Y entonces hizo crisis de gobierno en tal. Bueno, esta diapositiva, que no me da mucho tiempo a exponer, pero fijaros, Suecia, el tema es que Suecia ha ejercido de Pepito Grillo en la Unión Europea con el tema del cumplimiento de la normativa en materia de libertad de información. El famoso reglamento que conoceréis, el 1049-2001, que regula el acceso a la información en las instituciones europeas. Porque, entonces, os traigo 5 ejemplos en los que Suecia ha interpuesto recurso de casación sin ser parte en el proceso de origen. Es decir, todo esto son conflictos de acceso a la información de un particular, que es el que viene en negrita en segundo lugar, ¿no? La Asociación de la Prensa, Mauricio Turco, esta Asociación de Protección de Animales, Nicolai Spirlea, tal, que querían acceder a documentos por diversas cuestiones. Y es el Reino de Suecia el que se persona, una vez desestimada, una vez pierden el recurso estas personas, es la que se presentando recurso de casación frente a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, intentando revocar la decisión. Hay de todo, hay estimaciones y desestimaciones en estas decisiones finales. Pero a lo que voy es que no eran ciudadanos suecos, no eran cuestiones con el gobierno sueco o con el territorio sueco. Y Suecia se persona en esas causas para decir, quiero que se cumpla el derecho de acceso, ¿no? Tenéis ahí, en estos casos lo importante, el código ¿no? El 6405, 3905, con esto es más fácil encontrar los casos si queréis buscarlos, ¿no? Y hay por supuesto está en la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entonces en el buscador, porque a veces es más difícil, con la fecha te salen muchas o ese tipo de cosas, o con las partes. Bueno, Suecia puede haber muchas, Mauricio Turco no creo que haya muchos, pero bueno, pero si pones el código es más fácil encontrarlo. Entonces, la protección de animales, este era un caso, este de 2007, era Alemania, ampliación de unas instalaciones industriales de Airbus, y querían ampliar una pista de aterrizaje y hacer unas instalaciones, y eso tenía un problema medioambiental, algún tema de protección de animales cercanos, ¿no? Y entonces esta ONG pide acceso, aunque me llama la atención, GmbH es Sociedad de Responsabilidad Limitada. Claro, por eso. Es sociedad mercantil de responsabilidad limitada, pero en el recurso está atada como ONG. Puede serlo, ¿no? Es no gubernamental, evidentemente, ¿no? Entra dentro de ese concepto macro, ¿no? Pero bueno, y entonces se le denegó el acceso por la comisión. Me parece que el argumento era que todavía no estaba resuelto el asunto, no estaba terminado. Bueno, y entonces Suecia se personó ahí para decir, bueno, pero hay intereses públicos superiores, como en este caso la protección ambiental, que debería de haber habilitado el acceso a esa información.
Mauricio Turco es un caso de este señor quería acceder a una tramitación por el Consejo de la Unión Europea en materia de asilo. Estaba preparando una nueva norma en materia de asilo en la Unión Europea y quería acceder a convocó el Consejo de Europa a una reunión, y a esa reunión llevó un informe que habían elaborado el servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea. Y entonces quiso acceder a ese informe y a más documentación. Y entonces lo que dijo el Consejo de la Unión Europea es que eso comprometía la independencia del órgano jurídico, no sé qué. Y entonces ahí defendió. En estos dos casos la sentencia fue estimatoria. O sea, finalmente el Tribunal de Justicia falla a favor de Suecia y por tanto de la asociación esta, o de la sociedad esta, y de Mauricio Turco. El caso de la Asociación de Prensa Internacional es una asociación belga de prensa, pero no me acuerdo qué es lo que quería la Asociación de Prensa. Porque la Asociación de Prensa quería acceder a la documentación de 7 procesos judiciales distintos. Y entonces le dan acceso a unos, pero no a otros. Y de los que no le dan acceso, uno estaba finalizado, pero tenía conexión con otro que no estaba finalizado. Y entonces dice, no, como puede influir y tal, pues no te doy acceso. Otro era porque decía que tenía conexión con el ejercicio de potestades de inspección, de esto que decíamos de inspección, supervisión, sanción, y por tanto son datos que se consideran sensibles y no daba acceso, aplicaba la excepción. Y otro porque era un recurso por incumplimiento y podía interferir en la llegada a un acuerdo. Los recursos por incumplimiento, la Comisión a veces pacta con el Estado incumplidor para no llegar a protocolizar, para no llegar a la sentencia de condena, ¿no? Y entonces, bueno, entonces en este caso, digamos, consideró el Tribunal de Justicia que estaba justificada la denegación en esos casos que os he mencionado. Luego, en el My Travel Group, este es el caso de... My Travel Group es una empresa turística, una agencia turística potente, la más potente en Reino Unido, en aquel entonces por lo menos, que hace una OPA y absorbe al segundo competidor. Y entonces se le abre un expediente por incompatibilidad con el mercado común, y se determina que efectivamente incumple, ¿no?, la normativa antimonopolio, ¿no? Y entonces la empresa quiso acceder a la documentación que había manejado la comisión para determinar que incurrían en esa determinación. Y ahí el caso fue estimatorio, o sea, tiene derecho a saber por qué. Y el último caso, Nicolai Spirlea y Michaela Spirlea, es también interesante. Es un matrimonio en Alemania. Spirlea, no sé de dónde será, ¿no?, el origen, pero bueno, matrimonio en Alemania que en una clínica privada lleva a su hijo a un tratamiento experimental con células madre para no sé qué enfermedad que tiene el hijo, y el hijo termina muriendo. Y entonces ellos denuncian a la clínica privada porque creen que ha podido haber malas prácticas, tal. Hay una no sé si es directiva o reglamento de la Unión Europea sobre medicinas alternativas, ¿no? Y entonces esa denuncia va a la Comisión Europea, y la Comisión Europea investiga a Alemania por el tema este, ¿no? Y entonces ellos sobresee el asunto, digamos, termina concluyendo que no hay responsabilidad, ¿no? Y entonces ellos quieren tener acceso a la documentación que ha utilizado la Comisión para ese motivo, ¿no? Y en este caso la sentencia final es desestimatoria, porque la petición, por problemas de forma y porque se agarran a una cosa un poco curiosa, y es que cuando ellos formulan la petición, el asunto no está sobreseído finalmente. Y ellos hacen la petición como en junio, y es en septiembre cuando se cierra el asunto. Y dice, bueno, frente a eso cabe la posibilidad de decir, bueno, pues en octubre vuelvo a pedirlo, ¿no? Y entonces ya no. Pero el caso es que, al menos en ese caso, le dicen no, porque no estaba la cosa todavía no cerrada. Y hay otro asunto, también les alegan, es un defecto ya formal de presentación del recurso, que tenían que, es muy importante en esto, alegar el interés público superior,
que legitima a hacer públicas unas cosas y ellos, la demanda estaba poco razonada o estaba insuficientemente razonada, ¿no? Bueno, tengo el caso Leander contra Suecia. ¿Os acordáis del carpintero sueco que trabaja en una base naval y entonces le contratan y no consolidan el... Entonces, el problema es que el caso es del año 87 y viene de un año, fijaros, del 79 es cuando fueron los hechos. Y el tema está en que aquel entonces el tribunal de... Hemos cambiado de tribunal, ¿eh? El anterior era el de la Unión Europea y ahora es el de Estrasburgo, ¿no? Entonces, el tribunal lo que dice es que en ese momento el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no protege el derecho de acceso a la información, solo la libertad de entrega de información, ¿no? Pero no de acceder a ella, ¿no? Y por ese motivo, digamos, pues con este párrafo, digamos, desecha esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso como lo conocemos no me detengo más. Ya, cuestión final, y con esto os libero. El caso Gilbert. Más reciente, del año 2012. Entonces, Gilbert es un investigador de la Universidad de Gotemburgo que hace una investigación durante 15 años sobre el déficit de atención en niños, ¿no? El famoso TDAH. Y entonces hace un acuerdo de confidencialidad con los chavales y los padres, ¿no? Con los que va a atender y tal. Entonces, toda esa información, unos años después, hay una socióloga y un psicólogo que quieren acceder a la documentación de esa investigación que él realizó, porque quieren saber cómo ha llegado a determinadas conclusiones. Claro, él publicaría cosas, pero hay cosas que no se publican o que están en los materiales, en las fichas y tal, ¿no? Entonces quieren acceder a eso. Y entonces piden acceso a la universidad. La universidad se lo deniega, aplica la ley de secreto de 1980, ahora sería la de 2009, la ley que hemos visto antes de acceso a la información y secreto, ¿no? Y entonces la universidad lo deniega, pero apelan y el Tribunal Administrativo de Apelación decide o resuelve que hay un interés legítimo y les da acceso con ciertas restricciones a esa documentación. Problema, que el investigador se sigue negando y que sus colaboradores queman o secuestran o se llevan la información para que no esté disponible, ¿no? Y entonces es castigado con una multa de 4.000 euros y tal el profesor por mal uso de las instalaciones, ¿no? Entonces, una vez frente a esta condena, el profesor Gilbert recurre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alega vulneración tanto del artículo 8, que es protección de la intimidad, ¿no? De la vida privada, porque eso había lesionado su honor y su reputación, porque bueno, había sido expulsado del Instituto de Salud Pública. Claro, esto sale en los medios públicos, tal, y le genera una imagen de persona, bueno, pues eso, que ha sido castigada, ¿no? Por incumplir ese deber de dar acceso, ¿no? Y luego está el artículo 10, que es la libertad de expresión y de acceso a la información, que él defiende en su vertiente negativa de no dar acceso a datos confidenciales. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, esto quería haber tenido más tiempo y haberlo contado un poco mejor y todo eso, ¿no? Pero bueno. Qué tarde. Entonces, bueno, ¿alguna opinión? ¿Vosotros le ampararíais o no le ampararíais al profesor Gilbert? A mí, yo debo decir que cuando empecé a leer esto, me llamó la atención decir, bueno, sí, dime. Entiendo que los datos sensibles, o sea, por ejemplo, los datos personales de los menores y demás, entiendo que no. Pero lo otro, hasta cierto punto, ¿cómo puedes contradecir o un poco valorar lo que él ha publicado si no tienes acceso a cómo obtuvo esas conclusiones? Porque al final, entonces, no puedes repetirle. Entonces entiendo que en ese sentido hay derecho a que se acceda a esa información, con la limitación que le he comentado. O sea, claramente datos sensibles no. Sí. Pero de cómo llegó a esas conclusiones que el público, y además se benefició esa publicación, entiendo, de alguna manera, pues sí, porque entonces no le puedes rebatir a ese señor. Entonces, sí, aunque bueno, no era exactamente rebatir porque eran de otro área, o sea, era socióloga y tal, o sea, lo querían para otras cosas, pero bueno. Si son terapias válidas. Si esas conclusiones que llegó están fundamentadas, por ejemplo. Entonces, eso es cierto. Entonces, él lo que contraalegaba frente a eso es decir, claro, pero el problema es que yo, para hacer esta investigación, he sometido el asunto al comité ético de la universidad y la universidad me ha dicho que con ese deber de confidencialidad.
Y entonces yo he dado mi palabra a los padres de estas personas y ahora tal. Puedo contaros como anécdota, yo tengo un amigo que estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, él es de Toledo y vivía aquí en Madrid, cerca de mí, no en la misma, bueno, vivíamos cerca, ¿no? Y entonces él me contó el día, esto es una mala práctica, ¿no? El día en que en el aula de medicina vio al portero de su casa, de donde él vivía aquí en Madrid, pelotas, expuesto en una diapositiva porque tenía unas manchas de no sé qué tal, ¿no? Y dice, pero claro, él decía, madre mía, o sea, lo que costaría taparle la cara, ¿no? Porque tú ves tendrás que verlas tal, ¿no? Pero dice, bueno, entonces, bueno, de alguna forma la responsabilidad, porque a este hombre le pesaba la responsabilidad de decir, yo he dado mi palabra de que esto era confidencial, esta información, y yo no quiero cumplir mi palabra, ¿no? Bueno, en este caso a mí se me ocurre que se le podría amparar para ciertos efectos. Tal vez el amparo sería para efectos de que en cuanto a la información confidencial que ha firmado con la propia institución, no se hagan públicos esos datos, pero sí siempre proporcionar el análisis del estudio, de lo que haya redactado. Sí. Yo sacaría, de alguna forma habéis dicho lo mismo, pero solo que en positivo o negativo, o sea, pero es el mismo, o sea, respetando la confidencialidad o los datos personales, yo sacaría otra cosa en el debate, que es la propiedad intelectual. Es decir, o sea, es que yo soy profesor de universidad, mi investigación es muy distinta, ¿no? Con textos jurídicos y en ese sentido no tiene demasiado, pero oye, es mío, o sea, yo revelar de dónde saco cómo encuentro, aunque en general es verdad que en derecho pues es que son las bibliotecas y las bases de datos lo que utilizas, ¿no? Pero bueno, podría ser que yo utilice de alguna empresa del sector o asociaciones que me suministran y tal. Oye, ¿yo por qué tengo que dar esa información que a mí me ha costado trabajo conseguirla? Es el campo para el que lo cultiva, ¿no? Entonces, aquí, en este asunto, lo que me llamaba la atención del caso Gilbert es que se pone mucho el acento en que la investigación era de la universidad. O sea, que el profesor lo había hecho en la universidad, con medios de la universidad, y por tanto, la universidad era la que tenía, y en ese caso la universidad se resistió, pero terminó dando acceso, ¿no? Reconociendo el derecho de acceso. Bueno, aquí lo que hace el Tribunal de Derechos Humanos es denegarle el recurso. Volvemos aquí otra vez a los problemas formales, porque presentó dos recursos, uno estaba fuera de plazo, entonces eso ya genera problemas y tal. Pero respecto de uno que sí que lo estaba, dice que no por ese motivo. Y es que más o menos vendría a ser lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que una cosa es respetar las reservas, es decir, las restricciones de datos personales a la hora de tal, que tú podrías haber hecho. Lo que pasa es que no conozco el texto, el caso en concreto, ¿no? Porque tú lo que puedes hacer es literalmente borrar, dejar rastro, ¿no? O puedes entregar con el compromiso de confidencialidad pensando que el otro va a cumplir. Aquí no nos fiaríamos mucho, ¿no? Amarraríamos más raspando, no se sabe mucho porque luego a veces en los documentos un PDF, un tal, no es tan fácil de manipular, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego porque te exige toda una revisión, porque 15 años de investigación, o sea, no es darle un articulillo que tal, o sea, es trabajo, ¿no? Volvemos a la faceta esa del trabajo que exige la libertad de información, ¿no? Pero le dice que no porque es documentación de la universidad y porque y sobre todo porque había una decisión legítima de un órgano interno, que es ese tribunal de apelación, que había resuelto eso. Y por tanto, digamos, no soy yo para tomarme la justicia por mi mano y digamos, hacer desaparecer la documentación. En eso también quería incidir. Como comentan, la investigación realmente era de la universidad, no de él. Y que la guarde con tanto celo, pues da cosas que pensar. O sea, que él actuara de esa forma tan irracional de quemarla, sí. Pues que decir sí, pero es que no era tuya tampoco, era de la universidad. Entonces, que la guarde con tanto celo, pues da que pensar. Decir, que a lo mejor tiene algún interés de destruirla. Sí. Pero fíjate, de todas formas, yo intentando trasplantarla aquí, hombre, aquí evidentemente hay cooperación en las investigaciones y tal, pero yo dudo que un grupo de investigación pueda decir a otro, una de aquí de Barcelona, decir, oye, yo quiero saber tus experimentos de no sé qué, dame tus tablas o tus no sé qué,
me llama la atención. O sea, otra cosa es que efectivamente lo que se publica, se publica y ya está, ¿no? Y a veces se critica lo publicado en referencia a lo publicado. Es decir, porque si no está sustentado, es decir, oiga, me parece muy bien, da aquí unas estadísticas increíbles, pero no están sustentadas, no dice qué muestra, no dice qué tal, que... En fin. Bueno, siento haberme extendido más de la hora. Suecia es un país muy interesante, os animo a profundizar. Bueno, la ventaja en Suecia es que casi todo está en inglés también, y eso se puede encontrar mucha información al respecto, ¿no? Pero en fin, y sobre todo para que lo visitéis, que eso sí que vale la pena, pasear por las calles de Estocolmo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y que os vaya muy bien en vuestro máster.